Hola queridos amigos, bienvenidos a un estudio bíblico más en esta serie Luz para mi camino. Agradecemos tanto a Dios, deberíamos agradecer tanto a Dios a cada día por su palabra, que es la luz que Él nos ha dado para vivir en esa tierra oscura, en ese mundo de pecado, en el cual Cristo Jesús ha dado su vida para quitar el pecado del mundo y para quitar el pecado de mi corazón y de tu corazón. Que Dios te bendiga. Vamos a orar porque tenemos un estudio bíblico muy interesante hoy. Vamos a pedir ayuda a Dios que Él dirija nuestro estudio. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por una oportunidad más de abrir tu santa palabra, esos libros santos inspirados por ti que están en la Biblia. Pedimos que tu Espíritu nos hable, que Él dirija todo lo que vamos a leer y todo lo que vamos a comprender de tu palabra, que las palabras que vamos a decir puedan ser bendecidas por ti. Es lo que pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta de hoy, que es, en profecía bíblica, ¿cuánto tiempo simboliza un día? Vamos a estudiar hoy la profecía de las 70 semanas. Y para eso necesitamos comprender bien ese punto. ¿Qué significa en profecía en la Biblia, en las profecías de la Biblia, cuánto simboliza un día? Vamos entonces a leer el primer texto de respuesta que está en Números 14, verso 34. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Dios había enviado al pueblo de Israel en una misión maravillosa para conquistar la tierra prometida. Y cuando llegaran casi a entrar en esa tierra, enviaron 12 hombres para reconocer la tierra, para mirar cómo era la tierra. Y cuando esos hombres vinieran 40 días después, 2 de ellos, Caleb y Josué, fueron fieles a Dios y han dicho, Dios nos va a ayudar a conquistar esa tierra. Pero los otros 10 tuvieron miedo, fueron incrédulos e influenciaron con su incredulidad el pueblo. Y a causa de la incredulidad del pueblo de Israel, Dios ha hecho una profecía que ellos deberían caminar 40 años en el desierto, un año por cada día. Vamos a seguir con nuestro otro texto bíblico de respuesta a esa primera cuestión, que está en Ezequiel 4, verso 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y te llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Así podemos mirar nosotros que varias veces en la Biblia, en las profecías de la Biblia, Dios utiliza un día como el símbolo de un año. Pero vamos a seguir entonces y vamos a entrar en ese capítulo maravilloso de la Biblia donde está esa profecía de las 70 semanas y vamos con la ayuda de Dios comprender claramente de lo que se trata. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué llevó a Daniel en cierta ocasión a la oración y a la confesión? Vamos a leer entonces en Daniel capítulo 9 los versos 1 al 5. Dice, en el primer año de Dario, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Mira, cuando leemos nosotros también el libro de Jeremías,
podemos mirar esa profecía que Daniel hace tanto tiempo atrás ha leído en Babilonia. Daniel sabía a través del capítulo 25 y 29 de Jeremías que Dios había predicho que el pueblo de Israel se iba a Babilonia como cautivo por 70 años. Pero cuando estudiamos el capítulo 8 de Daniel, nosotros miramos que Dios le había dicho a Daniel que el santuario sería purificado después de 2.300 tardes y mañanas. Es decir, 2.300 días, y sabemos que un día en profecía es igual a un año. Entonces Daniel pensaba que el santuario de Jerusalén iba a ser purificado solo después de 2.300 años. No comprendía esa visión, no comprendía esa profecía y le apenaba mucho la idea de que posiblemente Dios estaba aún tan enojado con su pueblo que los iba a dejar más tiempo en Babilonia. Entonces Daniel empezó a orar y a clamar a Dios porque no comprendía la profecía de los 2.300 años de Daniel 8. Vamos a seguir leyendo el texto. Dice aún en Daniel capítulo 9, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mira qué cosa extraordinaria. La Biblia presenta al profeta Daniel como un hombre de integridad, un hombre de fidelidad a Dios, un hombre de oración. La Biblia, claro está, Daniel era un hombre pecador como tú y yo, pero la Biblia no nos presenta nada de errado que Daniel haya hecho alguna vez. Aunque era un pecador, era un hombre de Dios, se entregó a Dios, era un hombre santo. Daniel es en la Biblia un de los mejores ejemplos de una vida enteramente consagrada a Dios. Un hombre que no tenía miedo de arriesgar su propia vida por Dios. Pero aún así, la Biblia nos dice que cuando él oraba por su pueblo, él se identificaba con su pueblo. Él pedía perdón no por los pecados del pueblo, pero por sus pecados también. Y decía, perdona, Dios, nuestros pecados. Mire, el pueblo de Israel ha hecho cosas terribles. El pueblo de Israel, influenciado por las naciones paganas alrededor, han hasta puesto sus propios hijos en el fuego como sacrificio a los dioses paganos. Daniel nunca había hecho algo así, pero se identificó con el pueblo. Fue humilde, pidió a Dios perdón, no solo por sus pecados, pero por los pecados del pueblo. Lloró, confesó. Si leemos todo el capítulo 9 de Daniel, vamos a ver cuán sincera, cuán fuerte, cuán fervorosa fue su súplica. Y Dios le contestó. Vamos a leer nuestra próxima pregunta. Dice, ¿quién vino como respuesta a la oración de Daniel? Y leemos en Daniel capítulo 9 aún, versos 21 al 23. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, es decir, la otra visión 10 años antes de las 2.300 tardes y mañanas, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué profecía maravillosa, pero antes que el ángel Gabriel explicara la profecía a Daniel,
Qué respuesta maravillosa de la parte de Dios a las oraciones de su siervo. Querido, querida, cuando tú y yo oramos como Daniel ha orado, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos humillamos delante de Dios, cuando no pensamos que somos mejores que los demás, pero nos humillamos identificándonos hasta con las personas que están a nuestro alrededor, y pedimos a Dios perdón por nuestros pecados y los pecados de nuestros queridos amados, Dios nos escucha. Dios envía ángeles en respuesta a nuestras oraciones porque somos muy amados. Sí, es verdad que no somos dignos de las bendiciones de Dios. Todos somos pecadores. Daniel era un pecador. Pero el ángel le tocó a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, a la hora cuando un cordero debería ser sacrificado en el templo como un testimonio de que Jesús muchos años después iba a ser muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Ahí en esa hora, el templo en Jerusalén estaba en ruinas. Los sacrificios no se estaban haciendo como deberían hacerse. Pero Dios tenía en su mente muy claro el sacrificio de su Hijo. Cuando nosotros oramos en nombre de Jesús, cuando le pedimos a Dios misericordia por los méritos de Jesús, cuando confesamos nuestros pecados con humildad, Dios, a causa del sacrificio de Jesús que fue hecho hace muchos años en la cruz, pero que está bien presente en la mente de Dios, a causa de esas manos heridas que están delante de Dios hoy, Dios nos envía ángeles para ayudarnos a comprender su palabra y ayudarnos a comprender nuestra misión en esta tierra. ¡Qué Dios maravilloso! Nunca dejes de orar. Aunque parezca que Dios no escucha, antes que tú ores, aun cuando estás orando, lo veas o no, Dios está enviando ángeles para bendecirte. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Qué periodo de tiempo estaba determinado para el pueblo de Israel? Y leemos en Daniel capítulo 9, verso 24. Y aquí empezamos nuestra profecía de las 70 semanas, la explicación que le dio Gabriel a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mira, Gabriel ha explicado a Daniel, Gabriel el ángel, ha explicado a Daniel el profeta, muy claramente, mira Daniel, no tienes de estar preocupado. Yo sé que Dios te ha revelado un periodo de 2300 años. Las 2300 tardes y mañanas que tú no has comprendido. Si leemos el capítulo 8, miramos que al final dice claramente que Daniel no ha comprendido la visión de las 2300 tardes y mañanas, ni sus amigos, nadie comprendía esa visión. Y Gabriel vino para acalmar a Daniel y decirle, no, mira Daniel, esos 2300 años, ese periodo muy largo, mira, no es exactamente lo que tú estás pensando. No es que tenga que ver con el templo de Jerusalén, porque sobre el pueblo judío, sobre el templo de Jerusalén, tu pueblo, para tu pueblo, 70 semanas están determinadas. Y esa palabra determinadas en hebreo, shatak, es muy fuerte, es decir, casi como cortadas, asignadas. De esos 2300 años, 490 días proféticos son para tu pueblo. No sé si es fácil comprender eso de la primera vez que lo escuchamos. Cuando yo era niño y escuchaba personas hablando de esas profecías, yo no comprendía nada. Y he comprendido mientras yo iba creciendo, mientras iba estudiando la Biblia, que quizás la primera vez que escuchamos eso no es fácil comprender. Pero no hay que desistir, no hay que desanimarnos, hay que seguir estudiando y va a quedarse claro. 70 semanas en profecía de la Biblia sabemos que un día es igual a un año. 70 semanas, ¿cuántos días son?
pues cada semana tiene 7 días. 70 veces 7, 490. Entonces sabemos que desde 2300 años que estaba preocupado Daniel sobre la purificación del santuario, que vamos a estudiar también en otro tema, de esos 2300 años, solo 490 años se aplicaban directamente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Ha dicho el ángel que esos 490 años estaban asignados, estaban determinados, cortados para el pueblo de Israel y para quitar el pecado, para quitar la transgresión. Vamos a seguir con la profecía y se va a quedar más claro. Dice nuestra próxima pregunta, ¿qué sucedería durante las primeras 7 semanas y más tarde después que se completasen 69 semanas? Pues dice Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Oh, aquí empieza a quedarse más claro aún. Gabriel ha revelado a Daniel que en realidad Jerusalén y el templo serían reconstruidos. Él le dijo, mira, de esas 70 semanas, primero va a haber 7 semanas de años es 49 años, 7 veces 7, 49, ¿verdad? Los primeros 49 años nos dice la historia claramente que fue el tiempo que tomó la reconstrucción de Jerusalén. Pero el ángel ha dicho 7 semanas y 62 semanas. En total, las primeras 69 semanas. ¿Qué sucedería entonces al final de las primeras 69 semanas, cuando se estaba para iniciar la última semana? Pues dice claramente el ángel, hasta el Mesías príncipe. Es decir, que esas primeras 70 semanas, esas primeras 69 semanas de las 70, serían para que llegara el Mesías, el príncipe. Y seguimos diciendo, ya habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mira la explicación que tenemos aquí. En las primeras 7 semanas, el templo de Jerusalén sería reconstruido. Cuando se cumpliesen 69 semanas, surgiría el Mesías. La orden efectiva para la restauración de Jerusalén fue dada en el otoño del año 457 a.C. Eso nos explica Esdras, capítulo 7, 12 y 13. Añadiendo 483 años, los de las primeras 69 semanas, llegamos al otoño del año 27 después de Cristo, momento del bautismo y unción de Jesús, de acuerdo con Lucas y con el libro de Hechos. Entonces miramos, para resumir, que el ángel le explicó a Daniel, mira Daniel, desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí empiezan las 70 semanas, hasta el Mesías, el príncipe, 7 semanas y 62 semanas. Al total, 69 semanas. 69 veces 7, 483. Esos primeros 483 años, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, iban hasta el Mesías. Mesías en el hebreo, Mashiach, significa el ungido. Fue ungido por Dios. ¿Cuándo es que nuestro Mesías, nuestro Cristo, Cristo es la traducción griega de la palabra Mesías en hebreo, ¿cuándo es que Jesús fue ungido? ¿Cuándo es que Él se convirtió en el Mesías? Pues cuando Juan el Bautista lo bautizó,
exactamente en el otoño del año 27 de nuestra era. Mira, la orden para restaurar y edificar Jerusalén fue dada en 457 antes de Cristo. Si añadimos 483 años, que equivalen a las primeras 69 semanas, llegamos exactamente al otoño del año 27, cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Dios nunca se atrasa, los planes de Dios nunca se adelantan. Exactamente en el año en que estaba cumplido el tiempo para que llegara el Mesías, Jesús apareció delante de Juan el Bautista, fue bautizado por él, descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, nos dicen los evangelios, y ungió a Jesús, y Jesús se tornó el Mesías, el príncipe que vino de Dios, y Dios reconoció que era él su Hijo amado, en quien Dios, el Padre, tenía todo el contentamiento. Seguimos con nuestra profecía. En nuestra próxima pregunta dice, pregunta número 6 de hoy, ¿qué pasaría a la mitad de la última semana? Daniel capítulo 9, verso 26 y 27 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y seguimos aún y dice, y por otra semana, es decir, la última semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mira, querido, hay que comprenderlo bien. Gabriel quería que Daniel pudiera comprender. Vamos a intentar comprender. Gabriel le dijo a Daniel, mira Daniel, 70 semanas están asignadas para tu pueblo. En profecía sabemos que cada día es igual a un año. 70 semanas, 7 veces 70, porque cada semana tiene 7 días, nos da 490 años. Las primeras 7 semanas estaban asignadas para la reconstrucción del templo, los primeros 49 años. Después habrían aún 62 semanas más, además de las 7 primeras. Cuando se terminase entonces 69 semanas, debería venir el Mesías, el príncipe, el ungido, Cristo Jesús, que fue bautizado por Juan en el Jordán. Y entonces nos dice la profecía que en la última semana, a la mitad de la semana, se quitaría el sacrificio. ¿Qué significa eso? ¿Te acuerdas que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nos dice, por ejemplo, Mateo capítulo 27, versos 50 y 51, que el velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo, como que a decir que Dios estaba haciendo algo para terminar con los sacrificios en el templo. Porque el verdadero sacrificio, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, ya había dado su vida en la cruz del Calvario. Ahí se terminaron los sacrificios. Y entonces dice la profecía que a la mitad de esa última semana, pues sabemos que la última semana empezó en el otoño del año 27, cuando Cristo fue bautizado. La mitad de 7 años son 3 años y medio. Pues exactamente en la primavera, en la Pascua del año 31 de nuestra era, Jesús murió como el sacrificio por los pecados de la humanidad. Exactamente en el año y en el tiempo, en la época del año que estaba profetizada con 600 años de antelación, exactamente en ese día que Dios ha propuesto en su corazón pagar por los pecados de todos los seres humanos con la vida de su propio Hijo. Exactamente en ese día Jesús dio su vida por nosotros. Los planes de Dios no conocen atraso.
Los planes de Dios no se adelantan. Tú puedes pensar que Dios se ha olvidado de ti. Puedes pensar que Dios no te escucha. Puedes pensar que Dios no se importa contigo. Pero Dios ha dado su propio Hijo. Y para que nosotros podamos creer en la palabra de Dios, para que nosotros podamos creer que es la verdad, esa profecía con 600 años de antecedencia nos decía exactamente el año y hasta la época del año en que Jesús, el Hijo de Dios, debería dar su vida por mí y por ti. ¿Cómo podemos dudar de que Dios nos ama cuando Dios ha hecho todo lo posible para salvarnos? ¡Qué profecía maravillosa! Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Qué sucedió al final de la 70ª y última semana? Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y eso encontramos en Hechos 7, 59, 60. Y en Hechos 8, verso 1, exactamente después, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en el verso 4 nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y ahí se terminaron las 70 semanas. Esteban ha predicado un sermón maravilloso, pero los líderes religiosos rechazaron completamente a Jesús como el Mesías de Dios. Apedrearon a Esteban. Y Esteban pidió a Dios perdón mientras estaba dando su vida para con esos hombres que lo estaban matando. Exactamente como Jesús, cuando fue crucificado 3 años y medio antes, ha pedido, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y las primeras personas a quien Dios ha predicado el perdón y el evangelio, pues fue a los asesinos de su Hijo. Dice el libro de Hechos que muchos sacerdotes hasta empezaron a obedecer la fe. ¡Qué Dios maravilloso! Hasta a las personas que han hecho morir su propio Hijo, Dios les predicó el evangelio. Y a partir de ahí, de Jerusalén, hasta para todas las naciones, salieron esos predicadores de la cruz y han dicho a todos, ustedes son pecadores, vuestros pecados han muerto a Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, pero Dios les perdona porque Dios les ama.